Listo. Muy buenos días a todos. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que el resto de los miembros puedan incorporarse a la actividad. Así que en unos 4 o 5 minutos iniciamos con actualidad económica. Nuevamente, buenos días a todos. Vamos a iniciar actualidad económica en unos 4 minutos para darle la oportunidad al resto de los miembros que se van poco a poco incorporando a la actividad. Nuevamente, buenos días a todos. Vamos a iniciar en un periodo de 3 minutos el evento de actualidad económica para darle la oportunidad al resto de los miembros que se puedan incorporar al evento. Gracias. Buenos días, don Roberto. Muy bien, todo muy bien. Excelente. Buenos días, nuevamente. Vamos a esperar 2 minutos más
para que iniciemos actualidad económica, esperando que el resto de los miembros se incorporen a la actividad. En 2 minutos iniciamos, para ser puntuales a las 9. Muy buenos días. Quiero agradecerles a todos ustedes su participación en Actualidad Económica. Como ustedes saben, la Dirección de Asuntos Económicos y Analítica realiza trimestralmente este evento de actualidad económica que prontamente quisiera que nuevamente la retomemos acá en la Cámara. Me encuentro ahorita en las oficinas de la Cámara y que prontamente, como les decía, podamos hacerlo de manera presencial. Este evento de actualidad económica se hace trimestral y la idea es compartir con ustedes el monitoreo que nosotros estamos haciendo a la actividad económica con los principales indicadores económicos. Voy a compartir la presentación para que iniciemos la misma, ¿no? Bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre el desempeño económico y proyecciones, que le llamo yo de la recuperación, que obviamente es un tema que no es de un día para otro, es un proceso, pero nuestro país obviamente a salir de esta situación. Nuestra estructura económica se mantiene y las oportunidades que tenemos las podemos desarrollar. Obviamente se requiere de ajustes en nuestro modelo económico, un ajuste hacia una serie de cambios que son importantes y existe mucha discusión en este tema. En el día de hoy nos vamos a concentrar en la agenda que hemos definido. Primero quiero conversarles un poco del ámbito internacional que es relevante para nuestro país porque nuestra economía, o por lo menos una parte de nuestra economía, llamémosle economía moderna, depende mucho del ámbito internacional. Así que vamos a revisar un poco de eso. También estaremos viendo el desempeño económico del cierre del año 2020, ver un poco el comportamiento del crecimiento económico, del empleo, de la inflación, los temas que tienen que ver con el gobierno porque son importantes para el devenir del país, tanto en deuda pública, déficit fiscal. Por otro lado, vamos a estar revisando el desempeño sectorial
del 2020 y 2021, los datos que tenemos a la fecha, tanto el desempeño a nivel del Producto Interno Bruto o del crecimiento económico y algunos indicadores. Y por último, estaremos presentando proyecciones económicas que les adelanto ya se encuentran en revisión y algunos retos y tendencias para este año 2021 y algunas conclusiones. Les diría que podemos ir haciendo las preguntas vía chat las preguntas van a ser al final, pero pueden ir escribiendo sus dudas, sus consultas, así al final yo pueda, espero yo, darles algunas respuestas. Comencemos con el ámbito internacional. Como les decía, nuestra economía realmente es una economía que, digamos, tiene dos partes. Una economía moderna que está muy vinculada al comercio internacional, y ahí tenemos el canal, tenemos los puertos, el aeropuerto y algunas otras actividades. Y la economía tradicional, que es la economía interna nuestra, del comercio, de la industria, de la construcción, de la actividad agropecuaria. Esa es, digamos, la economía tradicional. Pero esa economía internacional tiene impacto sobre esa parte de la economía moderna panameña. Así que es muy relevante entender qué es lo que está pasando en las principales motores de la economía internacional. Y en esta primera gráfica que les estamos mostrando, se señala muy claramente que la economía de los Estados Unidos muestra un aumento repentino del gasto de los consumidores. Y hay un fuerte retroceso en los despidos y un rebote en la producción manufacturera. Esto es muy importante. El hecho de que exista, digamos, un crecimiento de la actividad económica en los Estados Unidos, esto tiene impacto sobre México, sobre toda Centroamérica, tiene impacto sobre China, sobre Europa, y es una noticia positiva, porque al final eso va a tener repercusiones en algunas de las actividades relevantes de nuestra economía, como es el caso del canal, como es el caso de los puertos, el sistema bancario, entre otras actividades. Y aquí podemos observar, primero en la gráfica del lado izquierdo, cómo ha sido el comportamiento de la venta al por menor y las ventas de tiendas de conveniencia que han estado creciendo de manera importante en los últimos meses. Por otro lado, el mayor impulso de la actividad económica en Estados Unidos obviamente se produjo cuando el gobierno comenzó a distribuir una cantidad de estímulos económicos a los hogares. Inclusive hubo hogares en momentos que recibían hasta $1,200 con este apoyo económico por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y eso ha tenido impacto sobre la producción industrial, pero también sobre la generación de empleos. Y al final, todos esos beneficios económicos tienen repercusiones fuera de los Estados Unidos. Y eso es beneficioso de que esta economía tan importante en el mundo como los Estados Unidos esté, digamos, mostrando indicadores positivos en producción, en venta, en generación de empleo, en atracción de inversiones. En esta otra gráfica estamos mostrando el comportamiento del índice de confianza el índice de precios del consumidor, perdón, y con la economía preparada para el mejor crecimiento desde 1983, eso es las proyecciones que se tienen en los Estados Unidos, siempre hay un factor, en economía lo tenemos claro, en este caso el factor de la inflación, ¿no? Que la inflación, porque todos estos estímulos, el estímulo federal y el hecho de que empiece a estabilizarse con las vacunas o los impactos de COVID-19, todo esto está impulsando la perspectiva del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos,
pero también su momento sobre los precios al consumidor, y es algo que la Fed siempre va a monitorear para el tema del comportamiento de las tasas de interés. Pero en este momento, lo que estamos viendo definitivamente es una economía de Estados Unidos creciendo de manera robusta, generando empleo, atrayendo inversión, incrementando la manufactura. Y eso, veamos ahora el caso de China. China, que es un país donde inició toda esta situación del COVID, de la pandemia, la economía china está creciendo de una manera sumamente importante, a 2 dígitos para el primer semestre del 2021, para el primer trimestre, perdón, del 2021. Estamos hablando de un crecimiento del 18% en el primer trimestre, luego de haber crecido 2,3% en todo el año 2020. Y China ha sido uno de los pocos países del mundo que ha tenido un crecimiento, pero en lo que va de estos primeros meses del año 2021, China está creciendo de una manera importante. Entonces, de una vez empezamos a ver esa articulación, por un lado, de una economía de los Estados Unidos que está creciendo de manera robusta, generando inversión y empleo, y eso a su vez tiene efecto en otros países, como es el caso de China, y así lo veremos en México, lo veremos en Europa y en otros países. Y estas son buenas noticias. Son buenas noticias porque eso nos va a ayudar a estabilizar más una parte de nuestra economía moderna, como les estaba señalando. Y aquí lo vemos en estas gráficas de crecimiento del Producto Interno Bruto de China, que nuevamente está llegando a niveles de 2 dígitos, que en los últimos 15 años China crecía a niveles de 2 dígitos, pero en los últimos 7 años había estado creciendo a niveles de un solo dígito, y obviamente la pandemia nuevamente ha ayudado a China a repuntar. Y esto es importante porque también, por ejemplo, Estados Unidos y China son de los principales usuarios del Canal de Panamá, por ejemplo. O sea que ahí es un efecto global que la economía, dentro de todos los impactos, digamos, negativos que ha tenido la pandemia, la COVID-19, estas son buenas noticias. Revisemos ahora el desempeño económico del 2020, que es importante que lo veamos para hacer algo de evaluaciones. Y fíjense, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica del crecimiento trimestral de nuestra economía. Y si vemos el año 2020, después del segundo trimestre, nuestra economía tuvo una baja de menos 38,4%. Esa fue la caída más fuerte que tuvimos con los impactos de la pandemia. Pero hay que tener claro de que ya nuestra economía en los últimos 5 años se encontraba en un proceso de desaceleración, o sea, un proceso de crecimiento cada vez menor. Vino la pandemia y nos dio un golpe fuerte, y lo vimos aquí principalmente en el segundo trimestre, con esta caída de menos 38,4%. Pero lo que empezó a suceder, y obviamente ahí está todo el periodo de más de 7, 8 meses de cierre de las empresas, solo se mantenían, recordemos, las empresas esenciales, algunas otras, pero a medida que ha pasado el tercer trimestre, esa caída fue menor, estamos hablando de menos 23,6%, y para el último trimestre estamos hablando de una caída de menos 10,9% en el Producto Interno Bruto, lo que hizo que al final nuestra economía en el año 2020 tuviera una baja de aproximadamente casi un 18%, 17, algo por ciento del Producto Interno Bruto. Otro indicador que nos muestra esa situación es el índice mensual de actividad económica, el IMAE. Y lo vemos aquí. Vemos cómo
fue cayendo tanto abril, mayo a menos 30,6, 29,6 para junio, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esas caídas han sido menor. Por ejemplo, en el caso de diciembre de 2020, esa caída fue menor al 10%. Pero en el mes de enero, nuevamente se ha dado un retroceso, una caída de menos 14,6%. Recordemos que en enero se realizaron 14 días de cierre, nuevamente echamos para atrás y se dieron 14 días de cierre, lo que obviamente impactó, está impactando el primer trimestre de este año 2021. Si vemos el resultado sectorial, y toda esta presentación la estaremos viendo a la página web, y también he solicitado grabar la presentación para aquellos que quieran verla, que no han tenido la oportunidad. Pero como resultado del confinamiento y el cierre, la mayoría de las actividades económicas sufrieron contracciones importantes. Y sectores como la construcción, el sector turístico, las actividades inmobiliarias, casinos, fueron de las más afectadas. Y aquí la vemos en la gráfica, o sea, prácticamente todos estos sectores, hay sectores que tuvieron caídas superiores al 50%, lo vemos en la construcción, en el sector de turismo, hay otros sectores que tuvieron caídas cercanas al 30%, como la industria manufacturera, las actividades inmobiliarias, y sectores como el transporte, almacenamiento y comunicaciones, con una caída mucho menor, de menos 6,2%. Y ahí no tanto por el canal o por los puertos, sino más por la caída en la actividad portuaria del Aeropuerto Internacional de Tocumen y todo lo que conocemos. Fueron pocos sectores los que vemos arriba, por ejemplo, la explotación de minas y canteras, que tuvo crecimiento positivo, pero ahí está explicado, como saben, por las exportaciones de cobre Panamá, ya que y esa es la parte, digamos, de minería metálica de nuestro país, que es una actividad nueva, porque tradicionalmente en minas y canteras estaba enfocada la parte de minería no metálica, arena, piedra, que son materias primas e insumos para el sector de la construcción, que evidentemente, como vemos aquí, tuvo una caída importante de más del 50%, entonces eso afectó. También tenemos la actividad de pesca o las actividades como la agricultura y la ganadería. O sea, pocos sectores tuvieron niveles de crecimiento importantes para ese año 2020. Ahora, otra área relevante que tenemos que monitorear, examinar, es el mercado laboral. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado laboral? Porque entendamos que una parte relevante de la demanda efectiva de nuestro país es los consumidores, la compra de las personas, porque también está la compra del gobierno y están las inversiones. Pero a la fecha, la pandemia ha dejado a más de 150,000 trabajadores en suspensión todavía, y se ha elevado la tasa de desempleo. La última tasa que se tenía en el 2019, que era del 7%, se ha incrementado en el 2019, ese era en el 2019, perdón, y se ha incrementado al 2020 en un 18%. O sea, estamos hablando de una tasa de desempleo a 2 dígitos. No se veía estas cifras a los inicios de la década de los 90, estamos viendo eso. Y se ha dado también, obviamente, el fenómeno de un incremento de la informalidad. La informalidad en el 2019 en nuestro país estaba alrededor de un 43%, y en este momento supera el 55%. O sea, hay una parte también de trabajadores que están suspendidos, que sabemos también están trabajando de manera informal, o sea, no están recibiendo ingresos, pero de una manera informal. De todas formas, esto obviamente sigue teniendo impactos en el consumo, en la demanda, que tiene efectos sobre todas las actividades económicas.
Aquí revisemos también, esta es una encuesta que realiza un miembro de nuestra cámara, que es Manpower, que siempre comparte con nosotros esta información. Ellos hacen una encuesta para medir la expectativa de contratación, o sea, cuánta gente las empresas van a contratar, contratos nuevos. Y la expectativa para el segundo trimestre de este año 2021 está en negativo, está una tendencia neta de -7, aquí lo podemos ver todavía en la gráfica, en la parte de abajo está en el área negativa. O sea, prácticamente el 72% de las empresas encuestadas, aquí aproximadamente unas 600 empresas, hablan de que no van a tener ningún cambio en contratación. Inclusive el 14% habló de disminuir personas y 7% solamente de aumentar. Si vemos el primer trimestre de este año, más o menos las cifras han estado bastante similar, una tendencia negativa de -6. Y a nivel de lo que respecta a ese segundo trimestre del 2021, a nivel de los sectores, el único sector que ha mostrado algún nivel de posibilidad de contratación nueva es en el sector de la construcción. O sea, se están reactivando ciertos proyectos, obviamente todavía la actividad está muy lenta, pero se está reactivando y se están dando contrataciones en el área del sector de la construcción. Pero en otros sectores, como comunicaciones y transporte, aquí la encuesta está flat, y en el área de la agricultura, manufactura, los servicios e inclusive en el comercio, la tendencia neta de empleo es negativa. Aquí lo vemos al final en la gráfica, -14 en el caso del comercio. Y perdón, un momentito. Y para el caso del segundo trimestre también, esto por el tamaño de las empresas, fíjense que estamos viendo que a nivel de las empresas grandes, el 67% señalan que no van a tener cambio de contratación, 13% de disminución y 13%, pero sí un 13% de aumento. En cambio, en lo que son empresas medianas, pequeñas y microempresas, realmente la tendencia neta es negativa. Mediana de -4, pequeña de -8 y micro de -11. Entonces, obviamente el sector de la pyme es la más golpeada en este tema de las posibilidades de contratación. Es la grande la que tiene una posibilidad de contratación, y esto tiene sus situaciones dentro de ese mercado laboral que al final, como hemos dicho, tiene impacto sobre la demanda efectiva. Esta gráfica que mostramos ahora es unas cifras que maneja el Ministerio de Trabajo. Y ustedes saben que por ley todos los contratos nuevos de trabajo se tienen que registrar ante el ministerio, ya sea en la sede central, que es aquí en la capital, o en las regionales en el interior de la República. Y si ustedes ven, las cifras en Mitradel muestran que el ritmo de las contrataciones es bastante bajo. O sea, si vemos aquí a nivel de la azul, que es sede central, la capital, está por debajo de los 5.000 al mes, cuando antes, digamos, en el año 19, estaban por arriba de 20.000 contratos registrados nuevos al mes. Entonces, estamos hablando de que aunque se empieza a mostrar cierto nivel de recuperación, principalmente en las regionales, en el interior, todavía estamos muy por debajo de lo que era el potencial de contratación de parte de las empresas, obviamente por todos los impactos de la pandemia. Ahora revisemos un poco el tema del gobierno. Y el gobierno es también un jugador comprador de la economía dentro de la demanda efectiva. Pero ¿qué es lo que sucede? La pandemia ha generado un fuerte déficit público, con un incremento de deuda de aproximadamente unos 6.000 billones de balboas para el año 2020. Como ven en la primera gráfica a su mano izquierda,
que muestra lo que es el déficit del sector público no financiero. Ese déficit el año pasado llegó a un nivel del menos 10%, es un nivel alto, y la deuda pública se incrementó, como le dije, 6.000 millones, estamos hablando de una deuda pública que supera las 36.000, casi 37.000 millones de dólares. Y ahí, aquí a mano derecha ven lo que es la relación entre el PIB y la deuda. Generalmente Panamá mantenía niveles por debajo del 40%, que es un nivel, digamos, razonable, histórico de los países, pero que el año 2020 logramos superar o superamos esa cifra a casi muy cercano al 70% del PIB. Entonces, es una situación también compleja dentro de lo que es el gobierno central. Y miren estas cifras que tienen que ver con los ingresos del gobierno central. Se contrajeron en el año 2020 en 22,5%. Y fíjense que al principio se tenía expectativas mucho más críticas, porque si ven los periodos de abril, mayo, junio, las caídas llegaban y superaban el 50% de la recaudación. Era un momento muy, muy crítico. Pero a medida que fue pasando el año, se hicieron una serie de disposiciones de moratoria y eso amnistía que se ha estado ampliando, y eso en los últimos meses del año fue bajando. Inclusive en el mes de diciembre la caída fue solamente de menos 1,5%, y al final de la expectativa que algunos tenían que eso podía superar el 35% de caída, la caída que es importante, de menos 22,5%, no fue una caída tan fuerte como lo que se había pensado. En lo que va de enero y febrero, lo vemos aquí en la tabla, sí se mantiene números rojos, pero habrá que ver con esta nueva amnistía y las declaraciones de marzo y todo esto, a marzo-abril, cómo eso tendrá impacto sobre los ingresos del gobierno central. Y al final eso es importante, vuelvo y repito, porque es otro jugador, otro comprador relevante en nuestra economía. Este es un tema que también tiene mucha presión sobre el déficit fiscal. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, la discusión, en mi caso particular, yo estoy participando, representando a la Cámara dentro del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y yo participo, no siempre, porque soy suplente en las reuniones en el Parlatino, pero definitivamente que esta situación del IBM va a generar mucha presión, y aquí lo vemos en estas proyecciones, mucha presión sobre el déficit fiscal. Los aportes del gobierno a este programa tendrán que aumentar dependiendo de todos los análisis que se hagan en esta discusión del diálogo, pero eso también genera no solamente ese incremento de deuda, sino también temas estructurales como es el tema de la caja del Seguro Social. Otro elemento relevante que nosotros pensamos que va a empezar a variar en los últimos 2-3 años, nuestra inflación estaba en negativo, pero la subida de los precios del petróleo va a ser una tendencia a niveles positivos de la inflación. Y eso, como se señaló al inicio en el tema de los Estados Unidos, eso también se va a dar en Panamá. O sea, vamos a ver una subida en los precios y vamos a ver una subida en la inflación nuestra a positivo para este año 2021, y eso también pues tiene sus implicaciones sobre las actividades económicas. La inversión extranjera directa hasta septiembre del año pasado, que es el último dato que se tiene, tuvo una caída del 43,7%, una caída muy fuerte, y es obviamente por todos los impactos de la pandemia. Este es un punto, al igual que el empleo y la atracción de inversión, es focus sumamente importante para
digamos, la estabilización a mediano y largo plazo de nuestra economía. Entonces, sobre ese ejercicio se tiene que trabajar muy fuertemente entre el gobierno y el sector privado. Esto nos hace pensar que en este año 2021, que todavía va a ser un año complicado para el país, no solamente el 2020, sino también este año 2021, nosotros vemos un primer semestre a la baja. Los indicadores así lo están mostrando, pero nuestra expectativa es que a partir del segundo semestre de este año 2021 iniciemos un proceso de recuperación. No significa que vamos a estar volando, y nada, por el contrario, esto hay que estar monitoreándolo poco a poco. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que las cosas tenemos que ir revisándolas con mucho más cuidado, cómo está el comportamiento de la economía, y por eso estamos nosotros monitoreando. Vamos a estar haciendo, en esta semana vamos a estar presentándoles un formulario de encuesta para que nos den sus opiniones y esperemos que participen varios de ustedes, ¿no? Pero sí esperamos un segundo semestre con cierto nivel de recuperación para este año. Revisemos un poquito el desempeño sectorial del PIB. Aquí primero vemos a su mano izquierda cuál fue el PIB de la construcción. O sea, la actividad de la construcción en algunos momentos representaba hasta el 30% del Producto Interno Bruto. Y en los últimos años representaba la mitad de eso, alrededor de un 15-16% del PIB. Pero no necesariamente la actividad de la construcción puede ser siempre el motor de crecimiento económico, porque la construcción siempre ha vivido sus ciclos de bajas y alzas, y eso es normal. Y no podemos esperar que el crecimiento económico de nuestra economía esté fundamentada solamente en construcción. Necesitamos otras actividades económicas que le den esa estabilidad a nuestra economía. Y aquí vemos cómo en el PIB de todo el trimestre del año 2020, inclusive en el segundo trimestre, la caída fue casi del 90%. Es una caída muy fuerte para el sector de la construcción con el cierre y los efectos de pandemia. El último número al cuarto trimestre de 2020 fue de menos 48,4%. Estamos hablando de un sector relevante, porque es un sector multiplicador, es un sector que afecta a todos sus proveedores, pero también al sector bancario, al sector de seguros, a las compañías de servicios, a las escuelas, a las mueblerías. Es un efecto multiplicador importante en nuestra economía. Y lo vemos en la otra gráfica, el PIB de las actividades inmobiliarias. Esta es la otra parte, digamos, la otra cara de la moneda. También tenemos un sector inmobiliario cuya oferta en los últimos años estuvo creciendo, un poco por encima de la demanda efectiva, y ahora nos encontramos con una situación económica compleja y sus caídas, por ejemplo, la caída más fuerte que estuvo el sector inmobiliario fue el 48% en el segundo trimestre del año pasado, y fue, digamos, mejorando un poco esa caída mucho menor, 28,2% en el último trimestre del 2020. Pero hay un stock de inventario de viviendas, de locales comerciales, de oficinas, y dependiendo de los montos que tienen esos, algunos, como el caso de vivienda, digamos, los que son montos por debajo de 180.000, 80.000, y esas áreas, las rotaciones de ventas se pueden salir del inventario en más o menos 2 años. Pero hay otras actividades, hay otros nichos del sector construcción que van a requerir, en algunos casos, hasta de 5, 6 y 7 años para salir del inventario. Entonces ahí tenemos un sector de construcción, un sector inmobiliario que tiene situaciones bastante difíciles, y obviamente necesitan de políticas públicas que los ayuden, pero tenemos que tener claro que no podemos pensar que el crecimiento económico de nuestro país se va a basar en un sector de construcción creciendo al 30%, como señalé hace un minuto. Acá tenemos un poco lo que pasó con hoteles y restaurantes a su mano izquierda, pues también una caída de
80% en el segundo trimestre y se ha mantenido una caída importante. Hemos visto inclusive salida de hoteles que ya han dicho que no van a entrar. Y ese es un tema que también debemos revisar, digamos. Dentro de todo, el sector del hotelero había incrementado de manera relevante el número de habitaciones, lo vimos en los últimos 6-7 años. Entonces, digamos que la pandemia está obligando a un ajuste a la salida de hoteles, a una cantidad importante de habitaciones que van a salir de la oferta hotelera, por lo que hemos visto, y eso en su momento, cuando el turismo empieza a estabilizarse, digamos de alguna manera, eso va a acercar un poco la oferta y la demanda, por la, digamos, la salida de esta cantidad de habitaciones. Pero obviamente se pierden empleos, se pierde inversión, y eso tiene impacto sobre la economía. Y aquí al lado derecho vemos el caso de minas y canteras, que ha sido diferente. De crecimientos muy bajos en los últimos años, vemos cómo se dispara. Obviamente, como señalé hace un rato, esto obedece a la producción de Cobre Panamá, de materiales de cobre, que se han incrementado, han disparado las exportaciones, pero no hay el caso, por ejemplo, de lo que es arena y piedra vinculada a construcción, que esos se han mantenido en negativo. Pero el sector de minas y canteras es un sector dinámico, nuevo en nuestra economía, que está impulsando la inversión, que está impulsando el empleo y obviamente nuestras exportaciones. Revisemos ahora qué pasó con el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Fíjense que aunque el Canal de Panamá y los puertos mantuvieron indicadores relevantes de crecimiento, la caída en las operaciones aéreas ha tenido efectos sobre el sector de transporte y comunicaciones. Con una baja en el último trimestre del 2020 de menos 5%, que es muy bajo si vemos todas las otras caídas de las actividades económicas, y cuya expectativa poco a poco, o sea, es una recuperación más lenta para lo que es el área del negocio aéreo, pero pensamos que este va a ser también uno de los sectores dinámicos. Igual que minería, el sector de transporte, y almacenamiento y comunicaciones va a crecer este año 2021 de manera importante y poco a poco se irá ajustando el servicio del transporte aéreo. Acá a mano derecha vemos el comportamiento del PIB del comercio al por mayor y menor. Fíjense la caída de 48,1% que fue en el segundo trimestre del año pasado, pero poco a poco las caídas fueron, digamos, menores. 21,7% en el tercero y de menos 4% en el último trimestre del 2020. ¿Qué ha sucedido con el gobierno? Pues aquí también el gobierno, ustedes saben que también participa en la actividad económica y el PIB del gobierno pues se ha crecido, se ha expandido, la contratación, por ejemplo, de personal de salud y otro tipo de personal pues se ha incrementado. El gobierno dentro del PIB tiene crecimientos importantes y bueno, eso es parte de la discusión que tenemos. Pero fíjense, al lado derecho tenemos ahora aquí el PIB de la industria manufacturera, que también en el segundo trimestre tuvo una caída de menos 45,3% y poco a poco ha ido recuperándose, llegar al cuarto trimestre que fue de menos 9,2%, siendo la industria, una parte importante de la industria de alimentos y bebidas, que ha sido, digamos, esencial dentro de toda esta situación de la pandemia, pero con todo y eso, los impactos de la actividad de la industria manufacturera ha sido adversa, principalmente en el segundo y tercer trimestre del año 2020. Revisemos ahora el tema del PIB del suministro de electricidad, gas y agua. En este caso también ha estado en negativo. El último trimestre del 2020 fue menos 5,9%. El sector de energía eléctrica ha tenido varias dificultades, ¿no? Por un lado, hay tema de salidas de una serie de empresas, principalmente térmicas, barcazas, que son soporte de backup para los momentos del verano. También el tema del no poder cobrar
los pagos, no poder hacer cortes de luz por temas de moratoria. Eso ha tenido impacto y eso ha hecho que ya compañías, por ejemplo, de distribución eléctrica, empiecen también a no darle pagos a las generadoras, por ejemplo. Entonces, tenemos un sector de energía que es muy importante para la economía y que se encuentra, estamos viendo en este impacto negativo y que es un tema que se tiene que resolver. Y a nivel, a la gráfica derecha que muestra el PIB de los servicios de educación y salud y demás, pues en el caso de la educación, que es la línea azul, vemos una caída importante, todos los impactos de los cierres de las escuelas, el año pasado los descuentos que tuvieron que hacer las escuelas privadas, y todavía la situación que estamos viviendo, tratando de ver si se pueden vacunar los profesores, los administrativos, el que los muchachos regresen a los salones, por lo menos de manera semipresencial algunos días, son temas que tienen obviamente impacto sobre el sector de la educación. Y en el caso del sector salud es diferente, obviamente por todas las necesidades de salud privada, del hecho de que los hospitales públicos se han concentrado ampliamente en el tema de la COVID-19. Eso ha hecho que pues, el servicio privado de salud ha tenido crecimiento. Revisemos ahora algunos indicadores del 2021-2020. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el tema del canal, el canal sigue, no tuvo mucho impacto realmente negativo. Los ingresos del canal siguen creciendo y esas expectativas internacionales que hablamos hace un rato mostrarán signos positivos para el canal de Panamá. Además, si vemos el primer trimestre, sus ingresos están creciendo a nivel del 5%, que es más o menos las cifras que tenían el año pasado. O sea, el canal mantiene un nivel de crecimiento importante y a un nivel de recuperación relevante. Lo mismo lo estamos viendo a nivel de los puertos. O sea, los puertos, es más, los puertos tuvieron el año pasado crecimientos en algunos trimestres hasta de 16%, o sea, de 2 dígitos. Que mucha carga se estuvo moviendo de otros lugares hacia Panamá porque los puertos fueron considerados, al igual que el canal, esencial, al igual que los supermercados, las farmacias, fueron esenciales, los bancos, esencial, y tuvieron operaciones. El tercer trimestre fue el trimestre más adverso, digamos, para los puertos, una caída del menos 7,7, pero tanto el último trimestre del año pasado como el primer trimestre de este año presentan niveles de crecimiento de este primer trimestre del año del 4%. Estamos viendo que también las actividades portuarias van a estar creciendo y eso es importante para nuestra economía. A nivel de las exportaciones, las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados ha catapultado nuestras exportaciones. O sea, eso es definitivo. También debemos decir que las exportaciones de banana, por ejemplo, han crecido, pero lo que más está explicando, y lo vemos aquí en la gráfica derecha, todo este porcentaje, más del 62%, estamos hablando de más de $1.000 millones en exportación de concentrado de cobre, está explicando un sector de exportación panameño creciendo, que obviamente tenemos que hacer crecer en los otros sectores, pero definitivamente esto tiene impactos positivos. Recordemos que la inversión de Cobre Panamá de más de 6.000 millones fue y ha sido la inversión privada más importante de los últimos 30 años, por lo menos, en Panamá. Mucho más inversión que inclusive la que se dio en la ampliación del canal de Panamá. Entonces estamos hablando que es un sector muy relevante para nuestra economía y que es muy importante velar para que esta actividad crezca y se desarrolle de manera positiva. En el caso de la zona libre de Colón, que es la gráfica que estamos mostrando en este momento, la situación es hacia distintas. Ya, bueno, en los últimos 6-7 años, la zona libre de Colón, como todos ustedes saben, tenía ya un proceso de desaceleración de caída relevante, digamos, en su transformación.
realmente de la zona libre de Colón, que tradicionalmente se conocía a esa hora una zona libre de Colón con muchos servicios logísticos, con una logística de la industria farmacéutica relevante, y ha estado cambiando mucho. Y el tema de proyectos de comercio electrónico, son temas que se están, digamos, tratando de desarrollar en la zona libre de Colón, pero evidentemente el entorno del mercado tradicional de zona libre de Sudamérica, Centroamérica y Caribe, por todos los impactos negativos de la pandemia, esto les hizo que, por ejemplo, en el último trimestre de este año, el primer trimestre de este año, mantienen una caída de menos 11,4%. Otro indicador relevante que le estamos mostrando aquí son del comercio, son las ventas de autos, que como ustedes saben, prácticamente se paralizaron en el mes de abril y mayo del año pasado, y tuvo una caída en las inscripciones, una caída muy grande, más del 90% en las inscripciones totales de autos nuevos, y eso ha ido mejorando poco a poco. Todavía, obviamente, estamos por debajo de las cifras del año 2019, o sea, por ejemplo, para enero se están vendiendo 1.547 unidades versus 3.324 que había en enero del 2020, y 2.358 unidades en febrero. Y el año pasado estábamos en 4.397 unidades. O sea, todavía estamos por debajo, pero lo importante es que empezamos a ver cierto nivel de repunte en la actividad, poco a poco, a medida que se va dando más financiamiento y demás para este sector. Revisemos ahora un poco estos indicadores de movilidad. Y eso es importante para nosotros ver, ya sea qué tantas personas se están transportando en los corredores, en el metro de Panamá, en el Metrobús, es la gráfica aquí a la izquierda. Todavía vemos los periodos, los aforos del año 2019 versus los aforos hasta enero de este año 2021. Estamos por debajo en todo. Pero a medida, sabemos ya febrero y marzo, ya hay cifras más positivas. Ese movimiento, ese transporte de personas va a ir creciendo, y lo vamos a ver de una manera mucho más fuerte, principalmente en lo que ya va a ser el segundo trimestre y tercer y cuarto trimestre del año. Este es el sector de la construcción. Los indicadores nos muestran cierto nivel, digamos, de incremento de actividades. Ustedes vieron cuando mostramos la encuesta de Manpower, el único sector de algo de contratación ha sido construcción. Obviamente estamos muy por debajo del año 2019, pero poco a poco el sector, los proyectos empiezan a retomarse. Obviamente, como les digo, una participación del 16%, que fueron las últimas participaciones que tenía el sector de la construcción en el PIB, eso no lo vamos a ver, ya no va a ser, digamos, el sector tan relevante, digamos, de la actividad económica, pero lo importante es, y aquí lo vemos en esta otra gráfica, la producción de cemento y concreto premezclado, de cemento la roja y la azul es de concreto premezclado, empieza a darse repuntes, pero todavía por debajo a los periodos normales del año 2019. Este es otro cuadro muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y es el volumen de créditos nuevos que el centro bancario nuestro todavía está por debajo del nivel previo a la pandemia. O sea, si vemos de enero a febrero del 2020, que era previo a la pandemia, el volumen de créditos nuevos del sector bancario era de 3.030 millones de dólares. A enero-febrero de 2021 estamos hablando de 2.179 millones. O sea, estamos hablando de
una contracción del 28%, es aproximadamente unos 850 millones de dólares menos que se han incluido a la actividad económica. Y aquí podemos ver cada una de las actividades. Si acaso el tema de la ganadería y el tema de la industria se ha incrementado, 21,8 y 6,9 respectivamente, pero, por ejemplo, a nivel del comercio, la baja es del 19%. Y a nivel de, por ejemplo, de la industria, pues ya dije, creció 6,9 y a nivel de la hipoteca, una baja de 41%. Y en construcción, una baja de préstamos nuevos de 48%. Y en consumo personal, de 48% también. Una cosa que debo decir antes del sector bancario, y que estaba revisando esta mañana, que tiene que ver con los contratos modificados, los préstamos modificados. Es la cantidad de préstamos, ya sea de empresas o de personas que entraron, como ustedes saben, en moratoria, y como se ha definido, el acuerdo bancario de la Superintendencia de Banco señala que hasta el mes de junio. Lo importante es que no se está esperando al mes de junio. O sea, los bancos y las personas y las empresas se están poniendo de acuerdo. Hemos visto una reducción de alrededor de 2.600 millones de dólares que ya no son préstamos modificados. O sea, aunque todavía la cifra de préstamos modificados, que son alrededor de 19.000 millones de dólares que están pendientes, lo importante es que hay ya un proceso de ponerse de acuerdo las empresas y las personas en ver su situación, y no se va a esperar a junio no va a existir, lo más probable, ningún tipo de moratoria, ya ha sido muy extensa. Lo relevante y el mensaje es que se están empezando a poner de acuerdo desde antes, y eso es bien importante para darle una estabilidad al sistema financiero, pero también darle una estabilidad a la economía. Otro sector que estamos viendo, ya les conversé hace un rato, tiene que ver con la generación eléctrica. Las situaciones de este sector son importantes, hay que monitorearlas. Por un lado, sabemos de una serie de barcazas que han salido del sistema, y eso preocupa porque son, digamos, los backup en los tiempos de verano, cuando las hidro, como ustedes ven aquí en la gráfica derecha, las hidroeléctricas representan el abastecimiento de la oferta del 70%, pero en momentos de verano tengamos crítico, si no contamos con esto, tenemos una situación complicada. Y el otro tema que afecta al sector de la energía, obviamente, es las moratorias. El hecho de que las compañías no puedan hacer cortes a sus clientes, eso ha hecho un sacrificio muy grande, y eso está haciendo también que, digamos, las distribuidoras también tengan situaciones de pago, por ejemplo, con las generadoras. Entonces tenemos un sector de energía que necesita estabilidad, que necesita seguridad jurídica, y que nuestra economía necesita que esto esté funcionando porque es vital. Así que el sector energético pues se mantiene, está ahí la inversión, pero hay cambios que se están dando y situaciones que el gobierno nacional debe resolver para este sector de nuestra economía. Revisemos ahora entonces las proyecciones económicas. Muy rápidamente nosotros hemos listado una serie de actividades que creemos que van a tener una recuperación más rápida. Obviamente ahí está el canal, los puertos, las exportaciones generales de cobre y de otros productos, la construcción de ciertas infraestructuras públicas como las líneas de metro, la actividad agropecuaria que está en constante desarrollo, se va a estabilizar el comercio al por mayor y menor de alimentos y bebidas, que ha crecido por ser parte de esas, digamos, empresas esenciales, y los servicios de salud privada. Estos son los sectores con recuperación mucho más rápida. Tenemos una serie de actividades con una recuperación más moderada. Ahí está el tema de la banca y los servicios de intermediación financiera,
los servicios de enseñanza privada, infraestructura, el comercio al por menor de vehículos, la venta de combustibles, la producción de energía eléctrica, el comercio al por menor de ropa, calzado y los restaurantes no conexos al turismo van a tener una recuperación más moderada. Y las actividades con recuperación más lenta, que obviamente tiene impacto sobre empleo y sobre consumo y demanda, la construcción residencial de edificios, de locales, de nuevos hoteles, la extracción de piedras por ser arena, por ser un sector vinculante a la construcción, la producción de cemento y concreto, igualmente vinculante al sector de la construcción, las actividades inmobiliarias, lo que hablamos hace unos minutos, las actividades hoteleras, agencias de viajes, los casinos, bares y restaurantes conexos al turismo y el transporte aéreo de pasajeros. Son sectores donde la recuperación va a ser mucho más lenta. Eso nos lleva a un poco el tema de la proyección. Y nosotros vemos que la plena recuperación de Panamá podría ocurrir es a partir del año 2023. Todavía el año 2021 va a ser un año con crecimiento, digamos, del PIB nominal por debajo de lo que fue el año 2019 y también el año 2022. Es hasta el año 2023 que nosotros vemos una recuperación. Y eso obedece a que sectores tan importantes como la construcción, como el turismo y el transporte aéreo, como vimos, nos va a mantener un crecimiento. Hemos establecido, ustedes saben que el PIB cayó 17,9 en el 2020, estamos hablando de un crecimiento del 8,2, pero este crecimiento, quiero decirles, ya este fin de semana inclusive lo estamos reevaluando a la baja, y eso es algo que estamos en un ejercicio interno dentro del Centro de Estudios Económicos, pero de todas formas, este crecimiento, y entendamos, este crecimiento de 8,2 es por el efecto, en buena parte un efecto rebote, cuando uno hace un comparativo sobre un año que la caída fue muy alta, como vemos aquí, de menos 17,9, este 8,2 o tal vez sea 7 o 6%, ese número lo estamos reevaluando como lo hemos dicho, pero si uno ve el PIB nominal, que es lo que ustedes ven acá a su derecha, o sea, estamos hablando que si el PIB en el 2019 era de 66.787 millones de dólares, fíjense que en el 2020, 2021 y todavía 2022 estaría por debajo del año 2019. No es hasta el 2023 que nosotros vemos entonces ya el PIB repuntando, o sea, pasando y superando lo que ha sido el año 2019. Por lo tanto, es muy relevante que todos estos análisis se hagan a lo interno de las empresas, cómo ir dependiendo de en qué sector yo estoy y obviamente cómo me vinculo con los sectores, si son de crecimiento rápido, son de crecimiento moderado, son de crecimiento lento. Ese ejercicio un poco matemático tienen que hacerlo. Y eso es un poquito, digamos, las proyecciones que nosotros vemos. Aquí están un poco los números. Esto lo podrán ver con un poquito más de cuidado de cada uno de los sectores dentro de la proyección que estamos haciendo. Esto que presentamos ahorita es lo que le llamamos el consenso económico, o sea, qué es lo que diferentes instituciones públicas, privadas e internacionales están hablando del crecimiento económico para este año, en el futuro de Panamá. Y ustedes están viendo ahí que el MEF habla de 5%, nosotros hemos estado hablando del 8%, pero como les dije, un ajuste a la baja. El Fondo Monetario habló para este año del 12%, el Banco Mundial de 9%, Moody's de 17%, JP Morgan del 10%, y así Oxford Economics, que tienen una alianza estratégica con nosotros, están hablando de unas cifras también importantes, pero de todas maneras esto es un tema que nosotros tenemos que ir monitoreando poco a poco. Todavía el año 2021 es un año comprometido, es un año difícil para nuestra economía. Y ahora finalmente revisemos un poquito de retos y tendencias para este 2021 y algunas preguntas que debemos reflexionar sobre los impactos económicos de la pandemia, sobre los subsidios por pandemia,
las acciones para estabilizar la economía y reformas que son necesarias. Debo decirles que hay discusiones muy amplias dentro de la Cámara, dentro del ejercicio de Agenda País, discusiones y debates amplios con propuestas a nivel del Consejo Nacional de la Empresa Privada. El sector privado está buscando fórmulas para que, junto con el gobierno, tratar de, salir, estabilizar la economía. Pero evidentemente necesitamos no solamente acciones para estabilizar la economía, necesitamos hacer reformas, muchas reformas para el futuro económico. El país tiene que cambiar, los sectores que eran dinámicos ya no todos van a ser así, y necesitamos incorporar actividades económicas que generen empleo y incrementen la demanda que en este momento ha bajado en el mercado. Y fíjense, este cuadrito lo estuve examinando anoche, por eso que no se los pude hacer más en limpio, pero esto es el monto otorgado en concepto de subsidios que dio el gobierno. Estamos comparando el año 2020 y 2019. Fíjense que en el total de los subsidios pasaron de 1.688 millones a 2.415 millones. O sea, estamos hablando de una variación absoluta de 726 millones, con un crecimiento del 43%. Y fíjense, algo que llama la atención, es el apoyo social COVID-19. El monto fue de 970.9 millones de dólares. O sea, buena parte de ese incremento de subsidios se ha dado en ese apoyo social al COVID. Y obviamente aquí también hay una parte que tiene que ver con la caja del Seguro Social, o sea, aportes que fueron menores este año. Estamos hablando de 444 millones de dólares versus 581 millones que fue en el año 2019. Pero este apoyo COVID, y fíjense esta grafiquita, fíjense, esto es, digamos, mes a mes, ese monto de subsidio otorgado. Y si yo hiciera un comparativo, fíjense, mes de diciembre. Estamos hablando de 457.8 millones de dólares. Si yo quisiera hacer como un comparativo, solo como para que tengamos una idea, nosotros en años normales, como el 2019, hicimos siempre los cálculos de cuánto se pagaba en décimo, tercer mes a nivel de la empresa privada. Y era aproximadamente unos números redondos, 230 millones de dólares a nivel de la empresa privada, y a nivel del gobierno eran alrededor de 50, 55 millones de dólares, porque ustedes saben que en el gobierno hay un tope de décimos hasta 500 dólares. Si tú ganas 5.000 en el gobierno, tu décimo es hasta 500 dólares, entonces eso hace que sea menos. Pero ¿qué pasa? Si tenemos 230 millones y 50 millones de décimos entre privado y público, más los ahorros de Navidad y demás, digamos que eran más o menos unos 400 millones de dólares que circulaban en la economía en un mes de diciembre normal. Bueno, con los subsidios otorgados por parte del gobierno, estamos hablando de 457 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cantidad importante de recursos que habrá que ver, obviamente no se pueden mantener, pero que de una manera u otra han impactado la economía del último trimestre del año y algo de este primer trimestre del año. Es una situación compleja en este tema de los subsidios, lo que ustedes han visto aquí. Luego podemos revisar en otra presentación algo más de este tema de los subsidios. Finalmente, para mostrarles algunos retos y algunas conclusiones de esta presentación. Primero, el tema del proceso de vacunación obviamente estabilizará nuestra economía. Pensamos en el segundo semestre principalmente. Pero eso no significa que se acaba el problema. Significa que tenemos que cuidarnos. Y fíjense, si vemos lo que está sucediendo en los países que son fronteras con nosotros, ya sea Costa Rica o ya sea Colombia. En ambos hay nuevas olas, se han incrementado los casos. Costa Rica estaba con alrededor de 1.800 casos, casi saturado. Y a nivel de Colombia también situaciones difíciles. Si nosotros nos descuidamos,
esperemos que no sea así, pero podemos tener nuevamente situaciones en hospitales y más contagios, entonces tenemos que tener control. El tema de la vacunación más el control es fundamental. Otro tema relevante como reto es que finaliza en junio del 2021 la moratoria bancaria. Lo relevante, ya lo comenté, el hecho de que estos préstamos modificados han ido bajando, bajaron más de 2.000 millones de dólares, donde los clientes se han puesto de acuerdo con los bancos. O sea que no estamos esperando el mes de junio para resolver el asunto. Eso es una buena noticia. Poco a poco, todavía hay 19.000 millones de dólares en préstamos modificados, pero esperamos que a medida que va avanzando, que la economía empiece a estabilizarse, una gran cantidad de esos préstamos modificados se establece. Y eso es una noticia importante. No va a ser lo mismo para un sinnúmero de personas naturales que tienen préstamos, pero digamos que un porcentaje está poco a poco estabilizándose y no esperar el mes de junio que se finalice, digamos, más o menos una especie de moratoria por el acuerdo bancario. El otro tema fundamental es el tema de la reforma a la Caja del Seguro Social. Eso es algo que a nivel de empresa tenemos que ver qué es lo que va a suceder ahí, si hay un elemento paramétrico del costo patronal dentro de la Caja del Seguro Social y qué implicaciones pueden tener para las empresas. El otro tema relevante y ejercicio fundamental es la creación de nuevos empleos. Eso es fundamental, aunque estamos viendo con las cifras que hemos mostrado, hemos visto digamos, no hay un crecimiento en las contrataciones y eso nos preocupa. Necesitamos actuar sobre muchas acciones de política económica para que eso vaya cambiando prontamente. El otro tema que está pendiente es la revisión del salario mínimo. En principio, la revisión debe aplicarse a partir de enero del 2022. Generalmente yo he participado en muchas de estas negociaciones de salario mínimo, porque al final se han transformado en unas negociaciones y no en una revisión. Tal vez todavía no sabemos, no hemos recibido, digamos, el input del gobierno en este tema, pero en la práctica, generalmente entre el mes de agosto y septiembre, el gobierno hace el llamado y se trabaja todo el resto del año para tener una posición a aplicar en el mes de enero del 2022. Y el otro tema también de reto es comercio electrónico. O sea, realmente la pandemia ha hecho que muchas empresas tengan que ver esto como una realidad para poder mantenerse, y son temas que dentro de las empresas están, digamos, estructurándose. Finalmente, nuestras conclusiones. Miren, nosotros vemos, como les he dicho, un año 2021 todavía complejo. Creemos que probablemente no sea el 8% que hemos estado estimando, puede ser un poco menos, puede ser 7, 6%, eso lo estamos monitoreando. Lo importante es que a partir del segundo semestre del año va a empezar a darse una recuperación para buscar la estabilización, pero vemos que todavía el año próximo, el año 2022, todavía va a ser un año de ajuste, y si no es hasta el 2023 en donde vamos a tener ya una recuperación real de nuestra economía. El hecho de que se están dando todos estos elementos son positivos para nuestra economía, como dije, el tema de la moratoria bancaria y demás, pero ya se requiere estar estabilizando. Esperemos que la vacunación nos ayude y que se vayan normalizando el resto de las actividades económicas. Esos son, digamos, los lineamientos y los números que nosotros hemos estado revisando y monitoreando, y quiero abrir ya pues el compás, si tienen algunas preguntas que me puedan enviar, digamos, por ejemplo, por el chat o vamos a ver aquí. Bueno, aquí hay una pregunta que me hace Antello. Dice, ¿cuáles actividades económicas no volverán a ser iguales? O sea, evidentemente todas las actividades económicas, nuestro sector construcción, el turismo, son actividades que
se van a reajustar. Ya no vamos a, como he señalado, ya no vamos a ver un sector de la construcción que en sus mejores años representaba el 30% del PIB y en sus últimos años alrededor de la mitad, 16%. Vamos a ver un sector mucho más, tal vez con participaciones de un 10-12% del PIB, mucho menor. La actividad turística, como dije, esa oferta de habitaciones que ya había estado por encima de la demanda, ahora por el tema de la pandemia se está haciendo el ajuste, está saliendo una serie de hoteles y por lo tanto una serie de habitaciones, y en el momento que eso empiece a estabilizarse, de alguna manera va a ayudar a una recuperación. Pero también vamos a tener actividades con crecimiento nuevas, como minería metálica, algunas actividades logísticas, las actividades portuarias y actividades agropecuarias y agroindustriales creciendo en nuestro país. Entonces, los cambios van a ser en muchas áreas y eso es importante que lo tengamos claro. Y yo voy a dejar de compartir para poder ver los chats. Bueno, señor Juan, vamos a ver las preguntitas aquí. El señor Samuel Cohen nos dice, ese crecimiento en economías con actividad manufactura se alimenta de su propia producción, pero al ellos consumir dejan de poder proveer a otros países que no producen. ¿Cuánto ha bajado la importación en Panamá? Los sistemas logísticos mundiales están colapsados y eso pudiera estar afectando también la capacidad de consumir en Panamá. Definitivamente, señor Cohen, la industria manufacturera de la región ha tenido sus problemas, pero lo que estamos viendo, como le dije, los crecimientos en Estados Unidos, los crecimientos en China, eso nos va a ayudar a nuestro sistema logístico. Es más, como vimos, nuestro sistema logístico de puertos y de canal estuvieron estables. El que más afectación al negativo ha sido el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Por ese lado, vemos perspectivas positivas. Ahora, el otro gran dilema que tiene nuestra economía, y un poco en base a su pregunta, es la articulación, los encadenamientos. O sea, nosotros tenemos un sector, por ejemplo, agrícola, agropecuario, con el sector industrial, manufacturero, con poca articulación, ¿no? Esos encadenamientos son menores y necesitamos que se den más encadenamientos. Tal vez las leyes nuevas de parques agroindustriales y el crecimiento de sectores agropecuarios pudiesen ayudar a que se dé más de esos encadenamientos y que al final generen nuevas oportunidades de inversión y de empleo y demás. Pero a nivel internacional sí les digo que esto se está viendo una mejora y eso nos va a ayudar para esa parte de la economía moderna de nuestro país. El problema lo tenemos a nivel de la economía tradicional. Es donde tenemos que actuar, como he dicho en el comentario del sector agropecuario con la industria de alimentos, por ejemplo. Otra pregunta nos hace el señor Roberto. ¿Cuál sería la receta para una recuperación pronta por parte de la empresa privada de un lado y cuáles acciones tendría que tomar el gobierno? Yo creo que la primera receta importante es esa comunicación. O sea, esto no es un trabajo del gobierno, esto es un trabajo del gobierno y del sector privado. Y obviamente el gobierno tiene que jugar su papel, tiene que facilitar las cosas, la tramitología, usar la tecnología, pagarle a sus proveedores, pero también necesitamos una empresa privada que vea oportunidades. Y así esas oportunidades van a ir generando empleo, pero esa empresa privada necesita de este complemento del gobierno, que sea una mancuerna que ayude a que la economía, el motor de la economía, impulse. Entonces, sobre eso es que no es solamente presentar iniciativas como la empresa privada lo ha hecho, sino de trabajar en conjunto. Si no se trabaja en conjunto, si no resolvemos esos cuellos de botella que afectan la inversión, que afecta al empleo,
es una situación, digamos, algo compleja para nuestra economía. Bueno, tenemos otra, dice, Juan Contreras, ¿tiene algún plan de soporte del gobierno para facilitar la recuperación económica de las empresas y que busque evitar un incremento del desempleo? Bueno, lo que hemos visto, y ustedes en su momento la Cámara ha estado haciendo eventos, por ejemplo, con la Caja de Ahorro, Banco Nacional de Panamá, Grupo Delta y otros, viendo temas de financiamiento. Pero realmente el gran problema que existe en nuestro país y que sí se han desarrollado en otros países es que nosotros no tenemos fondos de garantías. O sea, lo que ha surgido es fondos que han obtenido a través del BID o a través de otras instituciones, en la Caja de Ahorro del Banco Nacional, pero esos préstamos tienen que mantener toda la rigurosidad normativa de la Superintendencia de Bancos. Entonces eso obliga a unas tasas de interés que no son tasas subsidiadas porque no hay un subsidio. Lo que más han hecho estas instituciones financieras es ofrecer plazos más largos en estos préstamos, pero las tasas son las tasas de mercado normales y definitivamente que es una situación compleja. Entonces, es por ello que el sector privado le ha estado siempre diciendo al gobierno la necesidad de crear una especie de fondos de garantía que le den al sector bancario una estabilidad de que si sucede algo, se va a contar con un fondo de garantía. Eso es un tema que se está tratando de trabajar con el gobierno y veamos en los próximos meses si puede haber algún resultado que ayude a las empresas a poder reflotar las mismas, ¿no? Y generar los empleos, que es lo que necesitamos. También aquí me dice, buenos días, ¿cómo se perfila, esto lo pregunta Joyce Palacio, cómo se perfila el sector construcción enfocado a macroproyectos del gobierno? Bueno, estamos viendo que el gobierno está sacando algunos proyectos vinculados, por ejemplo, a las líneas del metro, algunos proyectos carreteros. Lo más importante es ver cómo podemos impulsar, por ejemplo, las APP. El problema es que solo conocemos de un solo proyecto en APP. Tal vez lo que deberíamos es buscar unas reformas y lo más importante en APP son los contratos. Tener unos buenos contratos puede ser atractivo para empresas que vengan a hacer obras de infraestructura. El tema es que el gobierno tiene sus propias situaciones fiscales, como revisamos en la presentación, y eso hace que ciertos proyectos, por ejemplo, el puente, el cuarto puente del canal está detenido, son obras, mega obras que están detenidas. Ahora, al final, una de las reformas de política económica que necesita este país es tener, digamos, una Secretaría de Planificación Económica que mida el rendimiento económico y social de los proyectos. O sea, si yo agarro una línea del metro, por ejemplo, la tercera línea del metro hacia Arraiján, Chorrera, yo les aseguro que los impactos económicos y sociales son amplios, muy importantes. Pero si uno hace el mismo análisis, por ejemplo, con lo que fue Cinta Costera 3, una carretera muy bonita, mejora la visión, pero ¿cuál ha sido su impacto económico social para un proyecto que tuvo muchos, creo que más de 800 millones de dólares? Entonces, eso es parte de las reformas que se necesitan en el país. O sea, necesitamos una Secretaría de Planificación. Hay propuestas de esto. El economista Guillermo Chapman ha hablado por establecerla en la Presidencia de la República, por ejemplo. Ese tipo de medidas tienen que darse. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos aquí. El señor Aristides señala cómo se aumenta el trabajo formal y los aportes a la Caja del Seguro Social sin un cambio profundo al Código de Trabajo. Eso es parte también de las reformas. O sea, aquí necesitamos hacer reformas al Código del Trabajo. O sea, la inflexibilidad del Código no ayuda. Y en este momento eso se requiere. Y fíjese, usted habla de la informalidad. Si la informalidad ha subido al 55%, eso hace más crítico la situación en la Caja del Seguro Social. Así que definitivamente no es solamente crear una secretaría especializada de planificación para medir
los impactos económicos y sociales, los megaproyectos del país, sino también necesitamos reformas estructurales en el código laboral, necesitamos otras áreas que el país requiere para que la economía se pueda estabilizar. Aquí hay otra pregunta de Patricia Lorena Rojas. Dice, buen día, gracias por esta presentación que nos brinda, luces de donde estamos. Mi consulta es, al masificar el sector informal, ¿esto afecta a la economía del país y de las empresas formales o los beneficia? Miren, al final, un incremento de economía informal no nos beneficia. ¿Por qué? Por ejemplo, esos informales, si les es difícil o no contribuyen a la seguridad social y no contribuyen con los impuestos de renta, entonces la parte relevante del gobierno para actuar sobre la educación, sobre la salud, sobre todo aquellas cosas en donde hemos estado muy mal, no se pueden resolver. Entonces la informalidad no nos ayuda. Lo que tenemos que hacer es generar empleos formales y también tenemos que crear legislación que haga menos costosa a las empresas que hoy día son informales y que se incorporen a la formalidad. En la reforma al seguro social se necesita también agilizar para que las personas que son informales puedan colaborar en la contribución al seguro social. Entonces, realmente, aunque la economía informal, los emprendimientos, de alguna manera, usted podría pensar, ayuda, digamos, a la demanda, al consumo, pero a niveles de toda la estructura económica no es lo adecuado. Y tener más del 55% en una economía informal que no considera la informalidad que hay en el sector agropecuario, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Bueno, también aquí tenemos una otra consulta sobre, dice, a ver, bueno, sí, esto es sobre la informalidad, ya la vimos. Y vamos a ver aquí a Q&A. Ok, yo creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas. Yo quiero darle las gracias. Bueno, parece que hay unas más. Déjame ver un momentito. No. Quiero darle las gracias pues a todos por su participación. Ya son las 10:21. Y esta presentación la vamos a subir en la página web. También vamos a tener este video para aquellos o otros digamos, personal de sus empresas que quieran verlo, y siempre estamos a la orden y los esperamos pues en la próxima actualidad económica que ya haremos para el segundo trimestre del año. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego.